Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Mi invitado de hoy es uno de los hombres más famosos de nuestros tiempos por filtrar información, un hombre que reveló la existencia de los programas de vigilancia masiva de Estados Unidos que espiaban a ciudadanos de todo el mundo, Edward Snowden, exagente de la CIA y contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Edward Snowden, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Es un placer. Más de 6 años después de sus revelaciones, ¿sabe si los programas de vigilancia de la NSA han sido revisados? Han sido revisados, pero no de la manera en que a usted o a mí nos gustaría que lo fueran. No creo que los programas hayan sido examinados con la mirada puesta en reformas significativas a un nivel profundo y sistemático. Lo que hemos visto son cambios en las leyes en Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo también. De hecho, para tratar de legitimar la vigilancia al ponerla sobre una base legal más sólida. Particularmente en Estados Unidos, por ejemplo, la NSA y su programa de vigilancia masiva con respecto a los registros telefónicos que antes tenía el gobierno, recolectando los registros telefónicos de todos y almacenándolos dentro del gobierno, así que el gobierno podía escudriñar y mirar todo lo que quisiera. Aprobaron una ley llamada Freedom Act que cambió esto y lo hizo explícitamente ilegal, lo cual ya estaba prohibido por la Constitución, pero ellos estaban violando esa ley y eso es, por supuesto, lo que revelé en el 2013. Sin embargo, lo que han hecho para mantener el mismo tipo de espionaje es hacer una especie de pacto del diablo con las compañías de telecomunicaciones, donde les dicen, nosotros, el gobierno, ya no almacenaremos estos registros, sino que queremos pedirles que guarden los registros de todos sus clientes, de todas estas llamadas telefónicas, y luego, cuando queramos esos registros, cuando queramos investigar la vida privada de alguien, simplemente tendrían que facilitarnos todo eso. Así que en términos de lo que significa para la persona promedio, el gobierno sigue espiando básicamente a todas las personas que quiere y a una escala bastante extrema. Pero ahora tenemos un poco más de participación de los jueces. Es un avance, pero por supuesto está lejos de ser suficiente. Usted dijo en 2013, en la primera entrevista que dio después de sus revelaciones, que su mayor temor sería que nada cambiara después de esas filtraciones de información. ¿Siente que hoy ha cambiado algo? Absolutamente. Cuando hice público los documentos y estaban haciendo esa declaración, estaba hablando en el contexto de toda esta historia sobre la vigilancia y la recopilación de información, el monitoreo a gran escala, la recopilación de perfiles de la vida privada de todos, tanto por parte del gobierno como por parte de las empresas. Pensé que esta sería una historia de 2 semanas, porque los medios de comunicación perderían muy rápidamente el enfoque y el gobierno actuaría para suprimir el reportaje de esta información. Y lo que realmente vimos fue que todos los intentos del gobierno de ocultar esa información o explicar sus abusos, o lo que en realidad condujo, fue a más reportajes e interés. Y ahora todo el mundo entiende en general lo que está sucediendo. Ahora, el problema es que tener una comprensión general de algo que es tan técnico y complejo no es suficiente para protegerse a uno mismo. Pero lo que realmente ha cambiado más drásticamente entre el mundo de 2013 y el mundo de hoy es que todo el mundo es consciente de que Facebook tiene malas intenciones, Google tiene malas intenciones, que todas estas empresas están tratando de moldear e influir no solo en nuestras sociedades, sino también en nuestras vidas, nuestros hábitos, cualquier tipo de comportamiento general que tengamos de una manera profundamente dirigida y personal. Y hay una tecnología que está permitiendo eso, haciéndolo posible por primera vez. Ahora, de nuevo, eso no ha resuelto el problema, pero el primer paso para resolver cualquier problema es que tenemos que crear un sentido compartido de comprensión. Necesitamos hechos, y hoy tenemos eso. Algo que me gustaría aclarar es el hecho de que usted tomó 1,7 millones de documentos clasificados de la NSA cuando salió de Hawái. Cientos han sido compartidos con los periodistas hasta ahora. ¿Habrá más revelaciones en el futuro? Bueno, ya no tengo esos documentos. Así ha sido desde que salí de Hong Kong. Destruí mi copia de los archivos antes de tener que escapar porque no sabía qué tipo de gobierno intentarían interferir o amenazarme, o sobornarme, o robarme, o quién sabe qué.
Por lo tanto, la única manera de proteger la información era no tenerla en absoluto y confiar en que los periodistas tomaran las decisiones sobre lo que debía y no debía ser reportado. Los reportes han continuado por muchos años, y yo diría que no se deberían esperar nuevas grandes noticias. Pero lo que me gustaría ver en los años venideros es el material de la fuente primaria que no ha sido reportado. Probablemente este le sería confiado a instituciones académicas que no reportan de la misma manera que las cadenas de noticias, o incluso que el periodismo impreso, donde necesitan una historia de unas pocas páginas, de unos pocos minutos, pero de hecho pueden empezar a investigar el sistema, ¿verdad? ¿Cree usted que nuestras democracias se ven amenazadas hoy por una deriva de seguridad, por nuevas leyes que afectan a nuestras libertades fundamentales? Por ejemplo, hemos visto el estado de emergencia en Francia o la ley Yarovaya en Rusia, una polémica legislación antiterrorista que los propios ciudadanos rusos llaman la ley del Gran Hermano. Absolutamente. Yo era uno de los que criticaba el paquete Yarovaya, la ley del Gran Hermano en Rusia, cuando estaban siendo propuesta. Desafortunadamente, todo el mundo conoce los problemas del pueblo ruso y su relación con el gobierno. Pero creo que es nuevo y realmente decepcionante ver que este tipo de práctica infecta a Occidente. No solo a pequeña escala, sino a una escala global. En Canadá hemos visto cosas como el proyecto de ley C-51, hemos visto en Australia una retención obligatoria. En los Estados Unidos, por supuesto, nosotros iniciamos la tendencia con la ley Patriota tras el 11 de septiembre. Y esto está cambiando fundamentalmente los límites de los derechos comunes que todos utilizamos en nuestra vida cotidiana. Pero es problemático porque solo recientemente está ocurriendo a esta escala legal. E incluso aquí lo que la ley dice y cómo los gobiernos interpretan realmente esas leyes, cómo los gobiernos interpretan las autoridades que esas leyes les están concediendo, está ocurriendo en secreto, por lo que tenemos una comprensión muy limitada de lo que nuestros gobiernos están haciendo exactamente, tanto en contra de nosotros a nivel nacional como en nuestro nombre a nivel internacional. Y acerca de la encriptación de datos, ¿están protegidos o la NSA ha encontrado una manera de leer nuestros mensajes, de seguir nuestras conversaciones personales y privadas? Por ejemplo, ¿es seguro comunicarnos en aplicaciones populares como WhatsApp? El cifrado fuerte funciona, lo sabemos. Sin un cifrado fuerte no podría haberme comunicado con los periodistas y salirme con la mía, pero lo hice. Sin embargo, la encriptación no es la respuesta a todos los problemas de seguridad. En Internet, las personas que están usando mensajes encriptados no entienden realmente que incluso si envían una comunicación perfectamente blindada, piense en un camión blindado en una carretera, no puede ver lo que lleva adentro, no sabe lo que transporta, pero aún así sabe de qué edificio salió y en qué edificio se detuvo. Y esto es análogo a cuando su teléfono contacta a otra persona. WhatsApp, que ahora es propiedad de Facebook, se está oponiendo agresivamente a la privacidad de sus clientes, lo que supone un gran cambio con respecto a cómo funcionaba cuando era más privada, lo que significa que van a decir, no necesariamente podemos leer tus mensajes directamente cuando utilizas nuestro servicio de mensajería, pero lo que sí podemos hacer es ver a todos con los que estás hablando, la frecuencia con la que estás hablando con ellos, y de ahí podemos derivar un gráfico social no solo de ti, sino de todos los que usan nuestra plataforma. Y de ahí, ojalá, un porcentaje significativo de todo el mundo. Y de nuevo, eso es algo peligroso que no deberían estar haciendo y no debería ser legal que lo hagan en primer lugar. Algunos lo han llamado traidor, otros patriota, o un héroe que pelea contra el Gran Hermano. ¿Usted cómo se describiría? Esto me lo preguntan mucho. La gente quiere etiquetarme. Me quieren volver un héroe o un villano. Pero cuando pienso en mí mismo, realmente soy igual a usted. Y creo que esa es realmente la importancia política fundamental, si es que la hay, de mi historia personal. Es que no todos somos buenos, no todos somos malos, somos diferentes tipos de personas.
Cuando se empieza a pensar en el mundo de esa manera, oh, hay héroes y oh, hay gente terrible, uno se distancia de ellos, se dice a sí mismo, no puedo ser un héroe, no puedo ser un villano, solo soy una persona normal. La realidad es que no existen estas clases diferentes. Todos somos iguales. Lo que es diferente son las decisiones que tomamos. Y esto para mí es algo fundamentalmente poderoso, porque significa que nunca estás a más de una decisión de hacer algo que puede cambiar el mundo. Y creo que eso es cierto para todos nosotros. Ahora está viviendo en exilio en Rusia. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más extraña? Mi familia, obviamente. Creo que para todo el mundo es difícil estar lejos de casa. Y para mí ha pasado mucho tiempo. 6 años ya. ¿Y no los ha visto en los últimos 6 años? Sí, los he visto. Me han visitado en Rusia, pero por supuesto que yo no puedo visitarlos. No puedo ir a casa y eso es desafortunado, pero... Algo que tiene esta situación es ser sacado del exilio por la tecnología, por la forma en que nos comunicamos hoy. Ahora puedo comunicarme con mi familia. La gente me pregunta, ¿dónde vives? Y por supuesto, estoy atrapado en Moscú. No por elección, pero le digo a la gente que duermo en Moscú, pero la tecnología me permite vivir en todo el mundo. Puedo tener una conversación con usted en Canadá, en Francia, en Alemania y luego hablar con estudiantes en una biblioteca de Filadelfia el mismo día. Y eso nunca ha sido posible antes. Y creo que realmente está empezando a limitar el poder del exilio como herramienta de los gobiernos para silenciar. ¿Y cómo es su vida en el día a día? ¿Trabaja? ¿Paga alquiler? Sí, por supuesto que pago alquiler. Es una cosa de la que ninguno de nosotros puede escapar. Trabajo como conferencista, participo en algunos eventos alrededor del mundo. Algunos son para corporaciones, otros para conferencias y otros para universidades. Y eso ha sido muy bueno para mí porque me ha permitido tener una vida bastante cómoda, de hecho, para alguien que no puede viajar. Trabajo cada vez más con la Fundación para la Libertad de Prensa en Estados Unidos, donde me eligieron presidente de la junta directiva. ¿Cómo lidia con el hecho de seguir siendo un hombre buscado? ¿Mira sobre su hombro cuando camina por las calles de Rusia? Lo he hecho durante tanto tiempo que realmente no pienso en eso. Pero sigo viviendo de una manera inusual, creo, para la gente normal. No uso tarjetas de crédito. ¿Cómo puedo conseguir una sin solicitarla a mi nombre y sin poner una dirección? Y ese tipo de cosas, y por supuesto, cuando sabemos que existen todas estas agencias que atacan estas bases de datos para obtener detalles sobre nuestras vidas privadas, para mí eso no es un buen negocio. En lugar de eso, pago en efectivo. Pero en términos, ¿camino con miedo en este punto? No. Conduzco, voy a restaurantes, como todo el mundo. ¿Pero existen mayores riesgos? Sí, por supuesto, y siempre viviré con ellos. Pero esa es realmente la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vamos a permitir que las instituciones nos intimiden para que no vivamos de la manera que creemos que es correcta? Y para mí la respuesta es no. He hecho algo en lo que creo, y si alguien quiere hacerme daño por eso, bueno, eso probaría cómo son esas personas. Antes de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prestara juramento en junio de 2017, el exsubdirector de la CIA, Michael Morell, escribió que entregarlo a usted sería el regalo perfecto de inauguración que Putin podía hacerle a Trump. Ya que la relación entre Trump y Putin no está clara, ¿tiene miedo de que en algún momento el presidente ruso decida entregarlo a Estados Unidos? No hay nada que pueda hacer al respecto si eso sucediera. Puedo decir que cuando se mira históricamente, simplemente nunca ha ocurrido antes. Al mismo tiempo es un poco descarado y no es sorprendente que el ex jefe de la CIA diga, oh, pongámoslo en los periódicos. Sería un gesto muy amistoso si nos ayudara a deshacernos de uno de nuestros enemigos. Eso haría daño a nuestra relación, pero creo que eso es extremadamente oscuro.
Cuando se piensa en lo que eso dice para el carácter de Estados Unidos, la inteligencia, cuando empiezan a decir cosas como, bueno, mientras nos ayuden a esconder los cuerpos, todos somos amigos. ¿Cree que tendría un juicio justo si fuera juzgado en Estados Unidos? Esa es una buena pregunta. Eso no tiene nada que ver con lo que yo creo. Es lo que la ley permite. Fui acusado bajo una ley muy inusual en Estados Unidos, la ley de espionaje de 1918. Y esta es una ley que no permite que las personas que fueron acusadas de esto hagan una defensa ante el jurado explicando por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron sus motivaciones. Permite procedimientos judiciales muy inusuales que les permiten cerrar las salas de audiencia y dar pruebas secretas y llamar a testigos secretos que estaban disfrazados y todo tipo de locuras como esa. La pregunta realmente es para usted y para todos los demás. Si el único juicio que la ley permite es uno en el que el jurado no puede considerar por qué la persona cometió ese delito en absoluto en sus deliberaciones, ¿puede usted siquiera tener un juicio justo? ¿Es una posibilidad? Yo diría que no, por supuesto. ¿Cómo ve su futuro? ¿Cree que algún día volverá a su hogar? De hecho, sí. Y esta es una de las cosas que creo que se está aclarando año tras año. Revelé la información en 2013 y luego todos en la vida política de Estados Unidos se aliaron tanto contra mí como contra los periodistas, los periódicos que presentaron esta historia, porque implicaba a las tres ramas del gobierno en una especie de criminalidad clandestina que no solo estaba teniendo lugar en el ámbito nacional, a pesar de que estaba ocurriendo en el ámbito nacional, sino también en todo el mundo. Era una de las violaciones de los derechos humanos a mayor escala y estaba ocurriendo miles de millones de veces al día de una manera que jamás se había visto. Pero ahora estamos en 2019 y todas esas acusaciones en mi contra en 2013, cuando estaban tratando de difamarme y hacer que la gente cuestionara la historia, se han desmoronado en cierto modo. Los gobiernos me investigaron. Saben que no soy un espía chino, saben que no soy un espía ruso, saben que no soy nada más que lo que digo ser. Y lo que vemos ahora es que poco a poco los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la gente común, todo el mundo está llegando a un consenso. Incluso si no les agrado personalmente, lo que está más que bien. O incluso si piensan que fue arriesgado en cierto modo, ya que todas las publicaciones y los reportajes son, a fin de cuentas, es mejor que sepamos lo que nuestro gobierno estaba haciendo en secreto. Esto no ha puesto en peligro vidas, sino que ha salvado vidas. Edward Snowden, gracias por hablar con nosotros aquí en France 24 y gracias a todos ustedes por vernos. Quédense con nosotros para más noticias en France 24.